Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches, bienvenidos a este proyecto de Discipulado Radical. Dios les bendiga. Bienvenidos a los que se van a conectar y ver esta transmisión, aún ya grabada. Les damos la bienvenida. Mi nombre es César Marín y es un gusto estar con ustedes. Y el día de hoy, como les he venido diciendo, tenemos dos invitados que la verdad son mis amigos, no solo hermanos, sino amigos en Cristo, nuestro hermano Enrique Ramírez y Roberto Stevenson. Así es que, Robert, bienvenido, buenas noches, Dios te bendiga. ¿Quieres dar unas palabras de introducción, Robert? Sí, es un gusto estar contigo, Pastor César. Creo que eres una de las personas que más me conoce por más tiempo. Tengo 36 años y tú me conoces los 36 años exactos. Ya no digas. Así es, pues todo un placer y un privilegio. Gracias, Robert, por tomarte el espacio, apartar el espacio. Enrique, hermano, amigo, ¿quieres dar unas palabras de introducción? Claro, claro que sí. Muy buenas noches a todos. Es un gran gusto saludarles. Como dijo aquí el pastor César, mi nombre es Enrique Ramírez, siervo de Jesucristo, y me encanta que el pastor César nos presentó como amigos y así somos amigos, pero pastor, le respetamos. Entonces, la verdad es que somos amigos en la fe, hermanos en la fe y compañeros. Entonces, es un gran gusto y muchísimas gracias por la invitación y un gustado saludarte también a ti, amigo Robert, ya un tiempo compartiendo. Entonces, de verdad, esta es una reunión, una charla entre amigos y espero que todos los que se estén conectando también lo perciban así, que estamos en la confianza y entre amigos y hermanos en la fe. Amén, amén, que así sea. Pues bueno, vamos a ir para adelante. El tema que vamos a ir desarrollando o ir platicando al respecto, nos falta el cafecito, ¿verdad? Hoy no me dio tiempo de prepararme mi cafecito, pero la importancia del discipulado y cómo formar el corazón del creyente. Y miren, podríamos pensar en bastantes versículos al respecto del discipulado, pero dentro del ADN en Tierra Prometida, en nosotros incluso, ¿verdad? De manera individual y comunitaria, pues está también el ir a las naciones, ¿no es cierto? Entonces, pues qué mejor texto que Mateo 28, versículos 19 al 20, que pues los que nos escuchan y nosotros nos lo sabemos, ¿verdad? Y pues quiero leerlo, dice, por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es un texto que pues la verdad lo utilizamos muchísimo, muchísimo en todos los aspectos. Aquí encontramos muchas cosas interesantes. Pero hablando del corazón del discipulado, Enrique, hermano, ¿por qué crees que se confunde hoy en día la parte de el ser miembro de iglesia con ser discípulo? ¿Cuál crees que sea la razón de que tengamos esta confusión de soy miembro, pero no soy discípulo? Solo es para los especiales, para algunos cuantos contados con la mano. ¿Por qué crees que esto es así? Wow, creo que empezamos con las preguntas bien interesantes y analizables, ¿no? Creo que yo mismo en mi historia personal, cuando recién conocí al Señor Jesucristo, pensaba que por aceptar a Jesucristo, que por invitarlo a mi vida y aceptarlo como mi Señor y Salvador, eso ya me hacía discípulo. Yo mismo era de las personas que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando, comparten esa idea. Y la verdad es que es interesante ver
Como sí, por supuesto, son conceptos muy ligados y van de la mano. Yo sí creo firmemente que para ser discípulo, por supuesto, primero tienes que invitar al Señor Jesucristo en tu vida, dejar que Él transforme tu vida y parte de esa transformación, por supuesto, es congregarte, recibir palabra, ir a los servicios dominicales. Pero la verdad es que conforme vamos caminando en el Señor nos damos cuenta que el discipulado va un poco más allá o un mucho más allá tal vez, ¿no? Entonces creo que se confunde desde que podríamos decir que tienen el mismo comienzo desde donde yo lo veo, ¿no? Todo comenzamos con reconocer nuestra necesidad de Jesucristo, reconocer que necesitamos que Él transforme nuestra vida y dar ese paso de decir, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y entonces creo que para las dos vías, ¿no? Para congregarte en una iglesia o empezar una vida cristiana, llamémoslo así, y convertirte en discípulo o empezar a ser discípulo, pues partimos de ahí, ¿no? Digamos que son como dos ramitas de un mismo tronco, pero invariablemente en el camino nos vamos dando cuenta de las diferencias. Seguramente lo vamos a tocar más adelante, pero quiero dejar como esta pizquita o como este atisbo. Ser discípulo necesariamente implica una relación más profunda. Cuando uno decide volverse discípulo, es porque dice, Señor, yo voy al siguiente paso, ya te conozco, eres mi Señor, eres mi Salvador y decido vivir una vida contigo, pero no me conformo con llamarme cristiano, no me conformo con que ahora ya no creo en otras cosas o ya no asisto a otros cultos o ya no profeso otra religión. El ser discípulo es, Señor, ¿qué más hay de ti para mí? ¿Qué más puedo darte yo de mí hacia ti? ¿No? Entonces, seguramente lo vamos a ir masticando un poquito más, pero creo que de ahí, desde mi perspectiva, no sé ustedes qué opinen, desde mi perspectiva parte de ahí la confusión, ¿no? Porque pareciera que son conceptos ligados o que necesariamente uno implica el otro y la realidad, mis amados hermanos, es que no. Y creo que la clave es el compromiso y la disciplina, de ahí la palabra discipulado. Entonces, Claro. no sé ustedes qué opinen, mis Sí, estimados. claro. No, pues gracias, gracias. Y bueno, ¿cuál es, Pablo, gracias, Enrique, Pablo, cuál es el mayor obstáculo o temor con todo este panorama que ya nos introdujo Quique? ¿Cuál es el mayor obstáculo o temor para comprometernos con este discipulado real, incluso de uno a uno, un discipulado real? O sea, ya aquí Quique nos ayudó muchísimo, pero ¿qué piensas, Robert? Añadiendo a lo que dijo Enrique y contestando tu pregunta, Sí, es fácil ser miembro de una iglesia. Es muy fácil porque no demanda un cambio de nosotros. es Pero correcto, inclusive Jesucristo no vino a ser miembros de iglesias. En ninguna parte en la Biblia dice, yo voy a morir por ti para que seas miembro de una es iglesia. correcto. Y creo que muchas iglesias bajan el estándar, hacen Ujú, un llamado y dicen, alza la mano y ya tu vida con Cristo es perfecta. Y es ujú, interesante porque la Biblia inclusive dice cristiano 3 veces, pero el Nuevo Testamento dice más de 200 veces discípulo. es correcto. Y hay un versículo que me encanta, es Mateo 16 y Lucas 14, que dice, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y dice, en Mateo no lo dice, pero en Lucas sí lo dice todos los días. Ujú, a Y cada momento. es incómodo cargar tu cruz, es incómodo morir a ti mismo, porque la Ujú, cruz no es una cama cómoda, es un aparato de muerte, pero es un aparato ujú. de muerte por el cual los propósitos de Dios se cumplen en la tierra a través de nosotros. Es Y correcto. ahí es donde empieza el discipulado, tomando nuestra cruz todos los días. Y antes de ser discipulado por otra persona, creo que necesitamos reconocer que somos discípulos de Jesucristo. Y sí, Es, Jesucristo vino al mundo para deshacer las obras del diablo, para morir en una cruz, o como dice, me encanta como dice Hebreos 1, efectuar la purificación de pecados a través de sí mismo, vino a abrir un camino hacia Dios, pero vino a ser discípulos. así es. Empezó con 12, después 70, después 120 y con esos 120 transformó al mundo entero.
Y a todas las preguntas, a todas las personas les pregunto, ¿eres discípulo de Jesucristo? Ujú, ujú. Sí, Y regresando un poco a tu pregunta de discipulado uno a uno, de parte de la iglesia creo que no hay muchas oportunidades en iglesias. He estado en iglesias donde es difícil ser discipulado porque no ujú, sabemos con quién acercarnos o cómo preguntarlo, ¿no? Y ujú. viéndolo de la perspectiva de alguien nuevo que nunca ha ido a la iglesia, Más. ¿cómo vas y preguntas cuál es el siguiente paso o cómo aprendo más? Pero inclusive el lenguaje de discipulado, creo que sería muy raro que alguien vaya, quiero ser discipulado cuando está No, aprendiendo apenas. Y creo sí. que es de parte de los dos, de los que llegan a la iglesia y hacer mejor trabajo en las iglesias y abrir puertas para que las personas sean discipuladas. Así es, entonces parte de los obstáculos que vemos es de ambos lados, ¿no? Por un lado, puertas cerradas, quizás, y por el otro lado, el desconocimiento de la gente que va llegando a la iglesia y que no sabe los procesos, no sabe los pasos a seguir, que no los entiende. Y a la vez, la falta de personal capacitado para realizar esto. Y decía yo justamente esta parte de uno a uno donde eso implica un cargar tu cruz, implica un sacrificio, ¿no es cierto? Implica un sacrificio en todos los aspectos, tiempo, dinero, esfuerzo, dejar de pasar, ustedes dos, queridos hermanos, amigos, Roberto y Quique, tienen niños pequeños, entonces implica dejar un rato más a tu esposa, a los niños, para ir y pasar tiempo con alguien. Entonces, justamente los obstáculos son puertas cerradas, ¿verdad? Como nos vienen comentando, el desconocimiento de cómo lo podemos hacer y quizá también el sacrificio que hay que dar por el lado de los que deberíamos de estar discipulando, ¿no es cierto? Entonces vemos a Jesús acompañando y caminando, ¿verdad? De una manera interesante, pero yéndonos un poquito hacia el Antiguo Testamento en el ejemplo bíblico de Éxodo con Moisés, que es muy común también que toquemos este ejemplo bíblico de Moisés, ¿no es cierto? Donde podemos ver cómo el acompañamiento, aunque no se ve en el texto bíblico tan completo, ¿no es cierto? Pero vemos a Jetro llegando con Moisés, por ejemplo. Y ahí en el capítulo 18, ¿no? Hablando con él y dice, oye, bueno, pues ya relájate, escoge tú de entre toda esta gente del pueblo personas específicas. El Nuevo Testamento nos lo refiere de otra manera y seguro en un momento más lo van a mencionar ustedes. Pero vemos, aunque el texto no nos dice que Jetro y Moisés pues estaban como en discipulado, pues podemos darnos cuenta que por la cercanía familiar y todo lo demás, al llegar Jetro allí con Moisés, le empieza a decir y a enseñar al verlo a él cargado. Y esto me llama la atención algo en esto porque pues justo con pastores, líderes, a veces que están o estamos cargados y cómo somos discipulados, cómo somos acompañados. Y aquí hago un paréntesis. Justo parte del propósito que surgió este ministerio hace 15 años ha sido el de acompañar pastores y líderes en todo su proceso, no solo de aprendizaje, sino de acompañamiento de discipulado, aunque sea en línea. Pero bueno, cierro el paréntesis y quiero darle lectura a ese pasaje. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, fíjate bien, varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad, de virtud y de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo de jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. El discipulado, sí o no, que alivia la carga. Cuando discipulamos, nos multiplicamos, ¿no es cierto? Se empodera no solo otra persona, sino la comunidad. Entonces tenemos pues un gran beneficio, por así decirlo, para todos y para que podamos ir hacia el Nuevo Testamento, el método de Jesús que utilizaba él. Entonces, Robert, vemos
que Jesús se enfoca intensamente, tú lo mencionaste, en 12 y se va creciendo hasta 120, ¿verdad? Pero de manera intensa en doce personas, en lugar de magnificar su ministerio desde un inicio en las multitudes, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nos desafía este modelo de Jesús de discipular a 12? ¿Cómo nos desafía con esta, podríamos decir, obsesión de números, como lo decía Kike al inicio? Es un reto que tenemos. Digo, los números no son malos. La Biblia tiene un libro que se llama Números, ¿verdad? Pero los números no son malos, pero sí de repente hay una obsesión por esa parte y entonces tenemos un gran desafío. Con este modelo de Jesús y todo, ¿tú cómo crees que nos desafía este modelo de Jesús contra esta mentalidad de hacer números y no discípulos o solo congregantes? Y añadiendo a tu pregunta un poquito, es interesante porque el ministerio de Jesús duró 3 años y medio y he escuchado a teólogos que dicen, si pones el ministerio de Jesús en cubetas, un año sería ministerio público, predicar, orar por los enfermos, sanar, y los otros 2 años y medio sería caminar con los discípulos, comer con los discípulos, dormir con los Dormir. discípulos. Entonces su enfoque principal eran esos 12. Tremendo. Este, y dos cosas me llegan a la mente. Creo que muchas veces el ego es nuestro enemigo. Mm, mm, Necesitamos sacar el ego. Y ujú, nuestro valor no está medido en la cantidad de personas que discipulamos, sino en la profundidad con la que discipulamos. mm, mm. No buscamos lo ancho, buscamos lo Muy profundo. profundo. Y aquí hay algo muy interesante de ese modelo. Muchas veces si nos enfocamos en 500 personas, esas 500 personas no van a estar preparadas para ir a ser discípulos. Y el modelo de Jesús es muy especial porque fueron 12 discípulos que con el derramamiento del Espíritu Santo caminaban en el poder del Espíritu Santo y ellos se multiplicaron a ellos mismos. Mm, Y creo mm, que un atributo, una estrella del norte o algo para medir el éxito sería tus discípulos están multiplicando discípulos. mm, Empecé un mm. grupo de discipulado como hace 7 años, Wow. a las 4 de la mañana. Queríamos hacer algo difícil. A las 4 de la mañana, 10 hombres, y el requisito era presentarse todos los días y después del primer ciclo de discipulado, que salieran y empezaran su propio grupo de discipulado. Mm, Y ya. creo que ya hay otra clave dentro del discipulado. Muchas veces queremos discipular a personas por 40 años y tenerlos bajo nuestra ala por 40 años, y está bien, pero queremos que salgan y hagan cosas mayores que nosotros. Amén. Y es imposible hacer eso si queremos discipular a 100 personas. Ni siquiera nos podemos acordar del nombre de 100 personas. Y como tú lo decías, Pastor César, el discipulado es caminar con personas. Y muchas veces es difícil. Es difícil caminar con personas porque es fácil decirle a las personas qué hacer, pero es difícil caminar con ellos. Es Y muchas correcto. veces no multiplicamos lo que decimos, multiplicamos quiénes somos. Ujú, Y para que ujú. las personas vean quiénes somos, necesitamos caminar con ellos. Y que Es cuando ellos correcto. pasen momentos difíciles, pasamos momentos difíciles. Cuando pasamos momentos felices, pasamos momentos felices con ellos también. Ujú, ujú. Y regresando al discipulado de Jesús, el modelo de Jesús fue estar con Él para ser como Él y después hacer lo que Él hacía. Es correcto. Y me encanta, necesitamos estar con los que discipulamos. Ujú, amén. Amén. Y necesitamos poder decir, si ellos nos imitan a nosotros y ellos son como nosotros, van a ser como Jesucristo. Así es. Necesitamos poder decir, imítame a mí y vas a ser más como Jesucristo, como lo dijo Pablo. Ujú, Y es imposible hacer eso con una gran cantidad. Y regresando ujú, al como empecé,
El ego es muchas veces el enemigo. No eres medido, no somos medidos por la cantidad de personas que discipulamos, sino por la profundidad que tienen las personas que discipulamos. Tremendo, gracias. Y en lo que vas ahí complementando toda esta respuesta, mi querido hermano Enrique, de repente y con lo que las palabras que estabas dando, Robert, sobre todo esto del ego, de repente da la impresión que tenemos más la tendencia de tener un gallinero que de ser águilas, ¿no? O sea, un gallinero, o sea, donde tenga más gallinas para tener más huevos, ¿no? Tener más polluelos y que mi gallinero crezca. Pero el águila no, el águila, estudiándolo un poquito, ¿cómo es? Pues justamente te enseño a volar y adiós, porque no cabes en el nido, ¿no? Entonces, discúlpenme mi analogía tan burda, pero estabas hablando y me vino a la mente así un gallinero de que estamos aquí queriendo más y más y más, sin capacitarles o sin acompañarles, sin conocer sus dolores, sus sufrimientos, sus alegrías. Yo siempre les he dicho, cuando estamos unidos y tú compartes tus cargas, tú las compartes, entonces esa carga se divide entre todos. Y cuando tú compartes tus alegrías, se multiplica. ¿No? Entonces eso nos ayuda de manera poderosa. Pero bueno, hermano Enrique, ¿qué piensas sobre este Señor Jesús que viene a desafiarnos con los modelos actuales? Wow, es que Jesús vino a desafiar muchos modelos, ¿no? A poner muchos modelos en perspectiva, modelos que existían en ese tiempo, modelos que eran contemporáneos a su tiempo aquí en la tierra. Y me encanta, y conforme vamos estudiando la vida de Jesús, él pone en perspectiva aún modelos que se han estado estableciendo, que establecieron después de que él estuvo aquí en la tierra, ¿no? Aún modelos de cómo se hace iglesia, de cómo se hacen muchas cosas. Me encanta algo que dijo mi muy buen amigo Robert, de decir es que siempre tenemos que voltear a mirar a Jesús y siempre en medio de todo el discipulado tenemos que recordar que a quien estamos buscando mostrar es a Jesús. No queremos que nuestros discípulos se parezcan a nosotros sin Jesús, queremos que se parezcan a nosotros en Jesús porque se van a parecer a Jesús, ¿no? Entonces, uno sigue trabajando, es una labor que no se acaba hasta que le veamos frente a frente, hasta que veamos frente a frente a nuestro Señor. Y mientras tanto vamos a seguir haciendo lo que a nosotros nos corresponde. Y creo que no puedo estar más de acuerdo contigo, mi estimado Roberto, porque creo que muchas veces en esto que platicábamos al inicio, en los conceptos que se han ido como tergiversando, las ideas que han ido como apareciendo sobre el propio concepto de discipulado, la forma en cómo se hace discipulado, por ahí se empezó a como a meter la idea de los números y pareciera que una iglesia un líder es exitoso en la medida en la que tenga más discípulos o más congregantes, cuando en la realidad es que no, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Buscamos profundidad, no buscamos lo ancho, no buscamos las extensiones. Creo que para complementar lo que estamos platicando ahora mismo, invariablemente quiero hablar de mi experiencia personal a ustedes dos, mis amigos, hemos tenido oportunidad de platicar un poquito acerca como de nuestras historias personales. Déjenme compartir con todos los hermanos que están conectando un poquito. Mi historia en cuanto a cómo yo conocí a Jesucristo fue un poquito peculiar porque yo soy de las personas que crecí en la iglesia, mis papás iban a la iglesia, eran congregantes de Tierra Prometida y yo era de los muchachos que fui a la escuelita dominical, que fui a adolescentes, pero en algún momento yo tomé la decisión y lo tengo presente. 15, 16 años yo tomé la decisión de irme. Yo tomé la decisión de vivir Mm. lejos del cobijo, de las alas de nuestro Señor. No en una rebeldía, nunca renegué de Dios, simplemente
yo no quería congregarme, yo no quería hacer iglesia, yo hacía muchas cosas que estaban en el mundo y déjenme comentarles, hermanos, a lo mejor hasta sería un buen tema para alguna otra sesión, porque incluso en medio de toda esta alejamiento, yo me bauticé cuando cumplí los 18 años, me hicieron la invitación de bautizarme y me bauticé aún estando en medio del mundo, si lo quieren ver, si lo vemos de esa manera. Para no hacerles el cuento largo, este, regreso a los 28 años de edad, no les voy a decir cuánto para que no le echen cuentas, mis hermanos, pero regreso a los 28 años de edad completamente destrozado, con el corazón destrozado, sin ánimo de seguir adelante y el Señor en su misericordia y en su bondad me dice, hijo, yo siempre he estado aquí, ¿qué haces lejos? Vámonos a casa. Y de una manera muy bella el Señor me regresa a casa. Y cuando Wow. digo me regresa a casa, no es que me regrese a tierra prometida, que sí, sí lo hizo, pero me regresó a sus brazos, me regresó a su amor, me regresó a esa identidad de que yo siempre le pertenecí, que me fui, alejé, hice cosas de las que ahora me avergüenza hablar, pero cuando el Señor tuvo su momento, me llamó con cuerdas de amor y ahí en el nogal yo estaba derramando lágrimas, pidiéndole perdón al Señor, diciéndole... Acéptame otra vez y por supuesto el Señor lo hizo. Gloria a Dios. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Cuando en ese evento de jóvenes en el que el Señor toca mi corazón nuevamente, y decido ahora sí conscientemente y por voluntad propia entregarle mi vida a Jesucristo y reconocerle como mi Señor y mi Salvador, tengo perfectamente claras las palabras del líder de jóvenes en ese momento que nos dijo, hermanos, ahorita estamos emocionados y enamorados porque acabamos de tener un buen tiempo, era un retiro para los que nos están escuchando en esta transmisión, era un retiro que se hacía anteriormente cada año en Atlacomulco, entonces estábamos lejos de la ciudad y nos dijo, aquí pasamos un momento muy bonito, muchos de ustedes se van transformados, el reto es el día de mañana. El reto es que mañana cuando te despiertes, no se apague este fuego. Que mañana cuando te despiertes sigas firme en la decisión de seguir a Jesucristo. Porque ahorita estamos en un lugar lejos y apartados, pero cuando al día de mañana te llegue el WhatsApp de la persona que tú sabes que te lleva a hacer cosas malas, cuando vengan las circunstancias, vengan las pruebas, tú sigas firme en tu decisión. Para no desviarme del tema, porque este es el punto al que quería llegar, yo me acuerdo que en ese momento, regresando de ese evento, un grupo de amigos que coincidimos en ese evento, cambiamos números y nos dijeron, vamos a estar en contacto. Y nunca fue como en una estrategia del líder o en una estrategia de la iglesia de decir, pídanse los números para que estés preguntando cómo estás, cuántos versículos has leído el día de hoy, ya Yo. oraste, ¿verdad? Has ayunado. No, fue una verdadera relación de amistad de gente que compartimos ese momento, intercambiamos WhatsApp y era de, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te fue el día de hoy en el trabajo? Oye, ¿cómo ves si nos vamos a echar unas hamburguesas? ¿Cómo ves si vamos por unos taquitos? Yo no sabía, mis estimados amigos, pero en ese momento yo estaba recibiendo discipulado porque no fue el que nos conectáramos a una hora, que por supuesto es una gran estrategia, como la llevan haciendo aquí desde hace 15 años, es una gran estrategia porque es apartar un tiempo para enfocarnos, leer la palabra, pero en mi historia personal y en ese inicio fue unas hamburguesas, fueron unos tacos en donde mis amigos me decían, ¿cómo vas? ¿Qué has sentido? Oye, ¿qué te dijeron en tu casa? ¿Qué te dijeron en tu trabajo? Y eso invariablemente va haciendo una relación que mis hermanos, ese es un discipulado. Yo creo que es parte de la esencia del discipulado. Se me viene a la mente, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros.
¿no? Y Ujú. entonces creo que este modelo de nuestro Señor Jesucristo desafía muchas cosas y creo que lo primero que nos desafía es que aquellos que nosotros estamos discipulando o aquellos con quien nosotros, porque a lo mejor estamos del otro lado, nosotros estamos recibiendo un discipulado, busquemos ese punto más de amistad, de amor, de preocuparnos auténticamente por qué está pasando en la vida de las otras personas. Sí, sí, si van leyendo la Biblia, sí, si han tenido un tiempo de oración este día, pero también cómo le fue en su trabajo el día de hoy, ¿no? Es correcto. ¿Cómo le va con sus hijos? Oye, supe que tu niño le dolía la pancita, ¿cómo ves? ¿Cómo sigue? Oye, supe que estás buscando trabajo. Yo voy a estar en mis tiempos de oración pidiendo porque el Señor abra la puerta para un gran trabajo. Y eso Sí. creo que es innegable que va poniendo esa sal y esa pimienta al discipulado y creo que ese es uno de los grandes ejemplos que dejó Jesucristo al estar cercano de su grupo Así es. cercano. Así es. Gracias. ¿Puedo añadir algo Sí, ahí? adelante, adelante, claro. Me encantó todo lo que dijiste, Enrique, y creo que ese es el modelo de Jesús. A veces pensamos en discipulado y pensamos en una persona que nos está gritando, ¿no? Nos está diciendo de cosas. Y sí, a veces, y a veces lo necesitamos, ¿no? Pero así se ve el modelo de Jesús. Hace poco leí que hay 50 referencias de Jesús comiendo en los evangelios. Y me encanta porque antes de ir a la cruz, Jesús se sentó a la mesa, resucitó, comió con sus discípulos y antes de ascender, y solo lo hice en la NTV, comió con sus discípulos también. Creo que el discipulado se hace a la mesa. Amén. Sí, seguro. De hecho, recuerdo que impartió una serie que se llamó A la mesa con Jesús. Mm. A la mesa con Jesús. Y los mexicanos somos así como que tenemos mucho esto, ¿verdad? Y ustedes me han dado la pauta para esto, la pregunta, pero con lo que están diciendo me gustaría a mí añadir, recuerdo que yo tenía poco en la iglesia y nos habían puesto a un chavo y a mí como le llamaba a Pastor Robert líderes y nos mandan a Honduras para los grupos de crecimiento. Entonces, Honduras y tocó quedar, era del matrimonio, líderes de matrimonios de la Iglesia Amor Viviente en Honduras, en Tegucigalpa, una iglesia igual grande, y me llamó la atención ese día, o más bien al otro día que yo llegué, tenían, y estaban ellos muy movidos y me dijeron que si podía quedarme y dar unas palabras, porque iban a tener su discipulado. Y entonces llegaron, estaba paño por ahí, dos en la iglesia, y entonces llegan y empiezan a llegar los matrimonios, y pues yo propio con mi Biblia y todo el rollo, bien teológico que ni sabía nada, ¿no? Pero, ¿saben una cosa? Pero ¿saben una cosa? Ellos empezaron y se dispersaron. Los hombres salieron al jardín, yo me fui con ellos, salieron al jardín, las mujeres fueron a la cocina con la mujer y, y preparando los alimentos. Y luego se conjugaron y todos haciendo algo y todo esto, toda esta práctica de vida, riéndose y contando sus historias de dolor y todo eso, y ya después dicen, bueno, y recuerdo esto que dijo el líder de jóvenes, bueno, de matrimonios, perdón, dice, después de haber tenido nuestra clase vivencial, hoy, después de haber tenido nuestra clase vivencial, vamos a la palabra. Hermano César, por favor. Y dije, ¿y ahora qué hago? Lo que traía pues no iba para esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí gracias a Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, pero ¿te das cuenta? Esto complementa lo que ustedes dicen de manera tremenda. Por eso, nosotros ha sido un todo desafío, todo un desafío aquí en el ministerio,
porque justo es hacer lo que ustedes han venido platicando, es desarrollar discípulos, que no estén aquí, que vuelen. Y ha sido increíble. Hombres, mujeres que han pasado por aquí y ya no están, siguen adelante en sus vidas, ministerios, iglesias. Unos se han hecho pastores, otros misioneros, otros siguen ahí liderando, pero se han multiplicado. Y eso es lo que dices, wow, que les he perdido la pista y a los 2, 3 años vuelvo a saber de ellos. Pastor, tengo 2 grupos de 5 personas. Un chico del Congo, hermanos, del Congo. ¿Puedo entrar a su clase? Y yo le dije, pero es en español, brother. Y me dice, sí, yo quiero, hablo español y me sirve para practicar. Adelante. Por cierto que ya le perdí la pista hace ya algunos años y sí, pienso, ojalá bueno, no, no sé si decir ojalá me equivoque por lo que voy a decir, pero es que ustedes saben cómo está la situación en República Democrática del Congo. Y una ocasión previo a perderle la pista le quemaron su casa. Y probablemente siento que está en la presencia del Señor, porque era un chavo bien metido, traducía mi clase a su grupo a su pastor y grupos de líderes. Wow. Se las grababa, las mandábamos, ya ni me acuerdo cómo le mandaba eso. Tremendo. Y le perdimos la pista y yo creo que está en la presencia del Señor. Pero bueno, esto es el discipulado. Comer hamburguesas, dar la vida por Cristo, ¿no es cierto? Reír, llorar juntos, todo esto. Robert, ¿cómo quisiera ir aquí a esta pregunta, a la práctica, porque ya aquí que nos introdujo en esto y pues tengo que soltarlo. Porque él mencionó trabajo, familia, estudio. Estamos metidos en un montón de cosas. Y luego aquí estamos hablando de discipulado uno a uno, que hay que llevar la cruz y que todo esto. ¿Cómo? ¿Cómo lo traducimos para la gente que nos está oyendo? Caminar con los 12, por así decirlo, que era como donde estábamos iniciando. Caminar con el uno a uno o con los 12 según el modelo de Jesús. ¿Cómo lo traducimos en medio de este mundo tan caótico? En pleno siglo XXI pasando ya y, y que dices, bueno, ¿cómo hago esto? Porque eso es lo que se preguntan todos. Oye, ¿usted todavía quiere que tome discipulado o que disipule a alguien? Mi vida es un caos. ¿Cómo le haces, hermano, con una nena, un bebé, este, todo esto que te rodea? ¿Cómo haces? ¿Cómo enfrentas esto? Excelente pregunta. Y empiezo respondiendo la pregunta con siendo intencionales y conociendo nuestras prioridades. Si nuestras prioridades son el trabajo, todo va a circular o todo va a revolverse con el trabajo. Nuestra vida va a ser basada en el trabajo. Entonces no vamos a tener tiempo de ser discipulados y discipular a otras personas. Nuestra vida necesita, ¿cómo lo podré decir? Al centro necesita estar Jesucristo. Entonces nuestras prioridades van a cambiar. Vamos a empezar a buscar tiempos para estar en la presencia de Dios. A todos les digo, porque hay personas que me dicen, no, yo no puedo orar, yo no puedo ser discipulado. Les digo, date 10 minutos al día y empieza a orar y te aseguro que la presencia de Dios invadirá esos 10 minutos y estarás buscando más tiempo. Jesucristo necesita estar al centro de nuestras vidas. Y tenemos tiempo. Si alguien me dice, no tengo tiempo de ser discipulado, de orar, de leer la Biblia, le digo, a ver, saca tu teléfono, vamos a ver cuánto tiempo pasas en redes sociales. Y nadie ha sacado su teléfono. Nosotros tenemos tiempo para lo que nos importa. Nosotros tenemos tiempo para nuestras prioridades. Entonces todo empieza con las prioridades. Y a muchos les digo, corta redes sociales y televisión y te aseguro que tienes 30 minutos de Mínimo. leer la Biblia, mínimo, mínimo, exactamente. Sí. Y te aseguro que vas a tener tiempo de 2 horas a la semana de ir a echarte unos taquitos con alguien que te está discipulando o alguien que tú vas a discipular.
Y añadiendo un poco más un paso a paso aparte de comer taquitos y hamburguesas, creo que algo que me ha ayudado mucho a mí es tener tiempos en la mañana de leer la Biblia y orar con ellos y realmente conocerlos. Y en los grupos de discipulado que tengo, hago una pregunta al final, digo, ¿qué cambio puedes hacer en base al texto? Ujú, Y yo empiezo con un cambio que puedo hacer y que es algo medible. ujú, Esta ujú, semana voy a amar a mi esposa llevándola al cine ujú, y amándola como Jesucristo nos amó. O esta semana voy a perdonar a tal persona. Y la próxima semana que me reúno con el grupo, tenemos a alguien que nos mantiene a cuentas. Creo que ujú, necesitamos a personas en nuestra vida que nos mantienen a cuentas, que nos dicen, oye, ¿por qué no hiciste eso? Oye, ¿por qué no estás siendo tu vida moldeada por Jesucristo? Y a veces duele. Hay ujú. personas que yo disipulo que me han dicho, oye, ¿por qué no hiciste esto? Me están manteniendo a cuentas los que yo disipulo. Sí, sí, Así que amén. necesitamos tener personas en nuestra vida que nos hablen la verdad en Amén. amor. Ujú. Seguro, seguro, seguro. Intencionalidad, esa palabra es fundamental. Intencionalidad, rendición de cuentas que no nos gusta, justamente lo decías, no nos gusta. Y varios de los que van a escuchar esto son pastores eh, que Dios me ha permitido, gracias a Dios, de diferentes grupos y que estamos ahí trabajando, aprendiendo juntos. Y esto pues les va a caer como anillo al dedo, ¿no? Intencionalidad. Intencionalidad, Y, prioridades, y yo, rendición de cuentas. Lo hablamos, lo decimos, se habla en seminarios, en congresos, pero justo la parte que dices de la rendición de cuentas es cómo vas con este compromiso que hiciste. A mí, hay personas que a mí me dicen, oye, Paz, mire que mi esposo que anda en el alcohol, que esto, que lo otro tiene problemas con esto y pues lo puede disipular, pues primero hay que evangelizarlo. Ya aquí que al inicio nos introducían eso, ¿no es cierto? Primero hay que evangelizarlo, hay que darle el evangelio, no puedes disipular pues a alguien que no tiene el evangelio. Entonces primero le damos el evangelio, lo mostramos, pero algo que les digo para ir al punto, ok, ¿estás seguro que soy capaz, les digo, soy capaz de ir a la cantina y sacarte de ahí, ¿no? Entonces, algunos no lo aceptan, otros dicen sí, que no lo uno, ¿no? Es intencionales, hay que cuentas. Y a ti, mi querido Kike, hermano, con esto, que con este, ¿cuántos meses tiene tu bebé? ¿Está ¿Tres? Ya 5 meses, en la Cinco. semana cumplió 5 mesesotes. Entonces, pues vas bien divertido. ¿Quieres añadir algo más a esta pregunta de cómo hacerlo o qué sientes? Creo que estamos en la misma línea. Creo que esa palabra que usó mi amigo Robert me encanta, es ser intencionales, tener la intención, tener las ganas de hacerlo, tener el compromiso de hacerlo. Muchas veces cuando estamos en discipulado usamos con las personas que discipulamos la palabra compromiso, que, caray, esa palabra puede ser álgida en los Mm, distintos escenarios, ¿no? Pero el compromiso es en dos vías, ¿no? Entonces, queremos el compromiso de las personas que estamos discipulando, pero también nosotros, cuando intencionalmente queremos hacer un discipulado, llevar un grupo de discipulado, también implica un compromiso nuestro de buscar esa intencionalidad que dice mi buen amigo Robert. Creo que para agregar algo, desde mi perspectiva, un discipulado tiene que contener sí o sí dos elementos. Obviamente Cristo está implícito en todo el concepto de discipulado. Entonces, más allá de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hasta como mnemotecnia.
un discipulado tiene que tener las dos A's, acompañamiento y aprendizaje. Si nosotros cumplimos con dar un acompañamiento y que ese acompañamiento implique un aprendizaje en la otra persona, estamos en buenas vías de llevar un discipulado, ¿no? Cuando nos reunimos con nuestros hermanos en Cristo, estoy ahí, estoy presente intencionalmente, busco ese momento, como decía Robert, entonces estoy acompañando y cuando cerramos la sesión, cuando cerramos ese Zoom, el estar al pendiente es parte de ese acompañamiento, pero este minuto, estos minutitos que pasamos conectados, estos minutitos que pasamos platicando, dejó un aprendizaje en nuestros hermanos y si se cumple esa respuesta, decía a las dos, estuvimos acompañados y hay un aprendizaje, hermanos, es un discipulado, ¿no? Estamos provocando un cambio en la vida de nuestros hermanos en Cristo. Entonces creo que el Señor nos dé sabiduría. A mí me encanta que nuestro Dios no tiene reparos en decir, si alguien necesita sabiduría, pídala, pídala, ¿no? Y Ujú. entonces, y eso me encanta, a mí muchas veces me ha dado paz en el corazón, así de, Señor, no sé cómo voy a hacer esto, pero dame sabiduría, por favor, que sea de ti. Y entonces creo que entre las muchas actividades que todos tenemos, Robert y yo tenemos niños de meses, tenemos princesas ya de años, matrimonios, pero a lo mejor la historia de los hermanos que están viendo esta transmisión es diferente, tienen trabajos o están buscando un trabajo, tienen matrimonio o están solteros o en otras circunstancias, no lo sé, pero creo que esta intención de de buscar más de la presencia del Señor y de buscar ser acompañados, va a respaldar en la medida que pidamos sabiduría del Señor y decir, Señor, tengo todo esto por hacer, pero quiero pasar este tiempo contigo, pero quiero pasar este tiempo leyendo tu palabra y quiero pasar este tiempo con mis hermanos porque me hace mucho bien. Me quiero pasar este tiempo congregándome porque, Señor, necesito alimentarme. Entonces, por favor, dame sabiduría para que en medio de todo esto de la vida, tú seas mi prioridad. Y ayúdame a encontrar el tiempo en donde ante los ojos humanos pareciera que no lo hay, pero el tiempo te pertenece a ti, Señor. Te entrego mis 24 horas. Señor, haz lo que tú quieras hacer. Ah, amén. Podemos decir, Señor, estas 24 horas multiplícalas ¿verdad? Entonces, eh, este hombre, siglo XVI, Hans Denk, este hombre tremendo, hay toda una historia. Nadie puede conocer verdaderamente a Cristo a menos que lo siga con la vida. Siglo XVI, Hans Denk, tremendo. Y entonces, y tiene mucho sentido eso, ¿no? Tiene mucho sentido, porque leemos a la palabra de Dios, porque, o sea, Dios nos habla a través de la palabra de Dios y es como lo conocemos. Y la palabra nos transforma, nos cambia, es un martillo, es fuego, es una roca. Entonces nos transforma, nos cambia. Entonces hay que ir a la palabra para saber de los atributos de Dios, hay que ir a la oración y hay que ir al acompañamiento y todo esto con intencionalidad. Y ya Robert mencionabas Marcos, ¿verdad? Y justo ahí en Marcos, ¿verdad? Dice que él estableció a 12. Él estableció a 12, dice, para que estuviesen con él, ¿no es cierto? Para que estuviesen con él. Y ya, de hecho, has comentado al respecto lo que dicen algunos teólogos, ¿verdad? De por lo menos 2 años, 2 años y medio que estaban con él. Y yo siempre les digo, yo me lo imagino a él acostado en el pasto o en la arena o yo no sé, y alguno de ellos con su cabeza en su barriga, ¿no? Y todos viendo hacia el cielo, mirando las estrellas y, oye Jesús, ¿y qué onda, no? Entonces, ok, quizá no vamos a hacer esas cosas, pero la proximidad en el discipulado, el tiempo, ¿verdad? El espacio, y hemos hablado mucho, yo creo que tenemos hambre, chicos.
porque hemos hablado también de hamburguesas y tacos, ¿no? Entonces, pero eso es parte de eso. Entonces, el discipulado y la multiplicación son intencionales, ¿no es cierto? Están de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Entonces, ahí viene una pregunta interesante para el que quiera responderla. ¿Por qué hay líderes, queridos hermanos, que se frustran? Y a mí, que se frustran por discípulos no son constantes o simplemente abandonan el proceso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos ahí a un Judas, ¿no es cierto? Tenemos ahí a un Judas. Abandonan el proceso. ¿Cómo trabajamos esta frustración? ¿Cómo lo haríamos? ¿Tienen algún consejo para compartirnos a todos? ¿Cómo trabajamos esta frustración cuando estás discipulando a alguien y no continúa el proceso? Cualquiera de los dos está abierta a la pregunta. A ver si quieres, yo empiezo. Tengo Adelante, algo Roberto. práctico que me acaba de pasar. Qué mejor. Creo que primero que nada no nos tenemos que desilusionar cuando eso pasa. Les va a pasar a todos y nos va a pasar a todos, que estamos discipulando a alguien y se va. Como dijiste, le pasó a Jesucristo. Judas se fue, Pedro lo negó, Tomás dudó de él, justo antes de uno de los momentos más importantes. Así que si les pasa a ustedes, no se desanimen. Y creo que hay dos cosas. Todavía me escucho ahí, me estoy cortando mucho. Sí, te oyes. No, sí te escuchamos, Robert. Ahí ya no echamos. ¿Te debo oír? Sí, ya no te escuchamos, Robert. Adelante, pues sigue la línea. Sigue, hermano. Sí, justo lo decía Robert. ¿Por qué no debemos de sus ojos ya lo mencionabas tú también, Enrique, nuestros ojos puestos en Jesús, entender que el ser humano es inconstante en todos sus caminos, ¿no es cierto? El, 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 Completamente. sí es, el ser humano es inconstante en todos sus caminos. Entonces, pues, si ponemos los ojos en el hombre, sabes que nos va a decepcionar, que se va a aburrir, querer, y pues obviamente vamos a experimentar eso, pero el punto en frustración, creo que esa es la clave, que no caigamos en la Sí, oración. sí, creo yo, mi estimado pastor César, que la respuesta al por qué nos frustramos es porque somos humanos. O sea, porque mientras estemos en este cuerpo de carne y sangre, esas emociones humanas nos pueden llegar, ¿no? La respuesta al por qué nos frustramos es porque bueno, somos humanos, ¿no? Humanamente, si viene este sentimiento cuando estás invirtiendo tiempo y más allá de la inversión de tiempo, voy a un punto, cuando estás invirtiendo tiempo, espacio, a veces hasta sacrificando tiempo con la familia, con alguien que de repente ya no continúa, humanamente sí viene la frustración, pero creo yo que esta frustración viene porque una vez que nosotros conocemos a Jesucristo, queremos que esas buenas nuevas, esa transformación que el Señor hizo en nosotros, queremos que venga a la vida de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y entonces es como verles casi llegar a la meta y de repente se cansan, se amarran los zapatos o dicen, deja, toma agüita. Oye, pero tienes a 2 metros la meta, solo un poquito de esfuerzo más, pero bueno, ¿no? Es historias. Creo yo que a título personal, a mi esposa y a mí nos ha pasado desde la óptica del Instituto Teológico. Mi esposa y yo, para los hermanos que nos conocemos por primera vez, mi esposa y yo estamos sirviendo en un instituto teológico, por eso así dice mi nombre aquí en la reunión. Y a nosotros nos ha llegado a pasar que de repente se inscriben muchos hermanos, bien motivados por aprender más del Señor
Y conforme pasando los meses, algunos se van dando de baja, algunos ya no responden, algunos dejan de participar en las clases y por supuesto viene esta frustración, pero creo que nosotros lo hemos manejado entendiendo que la obra es del Señor, que a Él le pertenece. Y que cada uno de esos hombres y mujeres le pertenecen a Jesucristo y el Señor no los va a soltar, el Señor no los va a dejar. Entonces, a nosotros nos va a encantar verles un día de nuevo en la iglesia, verles nuevamente en el instituto y saber que la historia continúa, que aunque ya no estuvimos nosotros presentes, el Señor sí siguió presente haciendo la obra. Entonces, ese es el mejor de los deseos que nosotros tenemos, pero yo creo que sí, la frustración viene desde esa perspectiva humana y como bien decía mi buen amigo Robert, que aquí anda. Si le pasó a Jesús, ¿qué nos podemos esperar a nosotros con el Así es, maestro de maestros? así es, así es. Bienvenido, Robert. ¿Quieres concluir tu pensamiento? Sí, Adelante. sí, disculpen, se me fue el internet. Sin problema. Este, acabo de predicar en una conferencia de jóvenes y un pastor me dijo, estoy muy frustrado porque los jóvenes se van del discipulado. Y dentro de una de las predicaciones que tuve oportunidad de dar, dimos llamado para ser bautizados con el Espíritu Santo. Ujú. Y muchos jóvenes tuvieron un encuentro tangible con la presencia de Dios. Y me mandaron mensaje a los pastores después y me dijo, no sé qué pasó en ese campamento, pero no han faltado. Mm, mm. Y yo creo que muchas veces falta un encuentro cara a cara con Dios a través Mm. del Espíritu Santo. Amén. Este, y yo creo que eso hace mucho la diferencia. Creo que muchas veces lo he visto en algunas iglesias más tradicionales, son muy enfocados en discipulado, discipulado y tal hora y tal esto, pero no hay un encuentro con Dios, oportunidades para que tengan un encuentro con Dios. Ujú. Y eso lo haría como parte del discipulado, momentos de adoración y oración donde puedan tener encuentros con la presencia manifiesta de Dios. Amén, Que eso amén. enciende su corazón, como dice Lucas 24 en el camino de Maús. Mm. Sus ojos fueron abiertos y su corazón ardió dentro de ellos. Exacto, exacto. Amén, sí, amén. Y creo que, justo para ir cerrando este tiempo que seguro que podríamos pasarnos aquí un ratote, ¿no? Pero para ir también, porque quiero compartir algunas preguntas que me hicieron, justo para compartirlas con ustedes y las vayamos trabajando. Pero definitivamente, y para concluir este segmento, sería la presencia del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cómo te mantienes firme? ¿Cómo te mantienes hacia adelante? ¿Cómo sigues? Pues no es otro que el Espíritu Santo de Dios que nos fortalece, porque nosotros damos nuestra adoración y nos rendimos a Él, pero aún así todas nuestras cosas son como trapos de inmundicia, ¿no es cierto? Y si no fuera a través del sacrificio de Jesucristo, esas ofrendas no subirían con olor fragante ante nuestro Señor. Entonces, la presencia del Espíritu Santo que nos renueve, nos fortalezca cada día. Y estábamos justo en este segmento hablando de la multiplicación y cómo enfrentar la frustración y todo esto en el discipulado. Y bueno, entonces tenemos este proceso de multiplicación que vemos en segunda de Timoteo capítulo 2, ¿no? Pablo a Timoteo, a hombres fieles y a otros. Entonces tenemos pues este proceso que deberíamos justo a hombres fieles, ¿no? Que sean idóneos. Entonces ahí voy a abstenerme de la pregunta porque justo alguien la hace y déjenme, las voy a buscar para leer las preguntas. Y con estas preguntas vamos a ir cerrando, respondiendo a las preguntas de algunos hermanos y hermanas. Eh, ¿Qué? ¿Cualquiera de los dos? A ver, Enrique, hermano, ¿cómo debe ser la vida espiritual de un discípulo que ha aceptado o se le ha encomendado formar discípulos? ¿Cómo debe ser la vida espiritual de un discípulo
que ha aceptado o se le ha encomendado formar discípulos. Creo que hemos dado muchas cosas, pero pues quizá quieres resumirle ahí, esto lo dijo Lule, @Lule. Lule, ¿cómo Entonces, estás? Dios te bendiga. Sí, creo que la respuesta la mencionó hace rato Roberto Pablo y estoy súper de acuerdo. La vida espiritual tiene que ser buscar ser imitadores de Jesucristo, ¿no? Aprovecho para hacer el comercial. Aquí el pastor César Marín nos apoyó en la iglesia Tierra Prometida y Red de Iglesias Tierra Prometida a elaborar un manual extraordinario que se llama Vencedores y Crecimiento. Y ahí vienen algunas claves y algunas lecciones muy buenas. Y hay una que tengo presente y es vivir en la mentalidad del reino. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos damos cuenta que aunque somos mexicanos o aquí póngale usted la nacionalidad que usted tenga, hondureño, panameño, guatemalteco, colombiano, cualquiera que sea la nación en la que el Señor le permitió nacer, nosotros tenemos una nacionalidad más importante y es que tenemos la nacionalidad del reino de los cielos. Esas ideologías de que somos pueblo de Jesús, que somos hijos de Dios, impacta nuestra vida y la idiosincrasia de esa nacionalidad del reino es ser imitadores de Cristo. Entonces creo que nuestra vida espiritual tiene que ser buscar parecernos lo más que podamos en nuestro día a día y en todas nuestras circunstancias a Cristo. Sea que hayamos sido llamados a discipular o a ser discipulados, porque en el camino nos va a tocar las dos, mis hermanos. amén. Gracias. Gracias, Robert. Esta pregunta, Luz María dice, ¿cómo se debe actuar cuando llega vinculado en una actitud de mental, menosprecio a tu autoridad? ¿Me podrías repetir la pregunta? Se cortó un poquito. ¿Cómo se debe actuar cuando llegan personas al discipulado en una actitud de debate, envío o menosprecio a la autoridad delegada? Sería con amor, con Con amor. amor. Y regresamos un poco al ejemplo que tú dijiste, Pastor César, de Judas. Traicionó a Jesús. Y lleno el versículo que dijo mi amigo Enrique, este, si ustedes son mis discípulos, se van a amar los unos a los otros. ¿Y cuál es? Ujú. Y dice el versículo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. La medida de amor con la que tenemos que amar a otros es con la medida de amor que Jesús nos ama. No como pensamos que debemos amarlos, sino como Jesús nos ama. Ujú. Así que Seguro. si hay desprecio, amarlos y podemos hablar la verdad en amor. Amén. Amén, amén. Nuevamente a la mesa con Jesús y ahí estaba el que lo despreciaba, el que lo negó, el que lo vendió y extendió su amor y misericordia hacia todos. Ok, esta pregunta es para el que quiera responderla. ¿Cómo has enfrentado las luchas emocionales, financieras, familiares, a la par de vivir el discipulado y formar discípulos? ¿Cómo vives con esa cuestión, esa lucha? Creo que aquí en las otras emocionales, problemas emocionales, financieros y familiares, y tu vida discipulada y discipulando. El que quiera responderla. Creo, sí, si me permiten, creo que es llevando las dos líneas. Lo acaba de mencionar usted, Pastor César, implícitamente en la pregunta. Los que discipulamos tenemos que ser discipulados. No hay de otra. Tenemos que llevar a alguien a quien entregarle cuentas, rodearnos de familia en Cristo que esté orando por nosotros, que esté al pendiente de nosotros. Hermanos, aprovecho para decirles, hermanos,
Oren por sus pastores, oren por sus líderes, que no falte en sus tiempos de oraciones, orar por sus autoridades espirituales y por sus autoridades hasta laborales, mis hermanos. Ahí pongo el comercial, pero a título personal, en alguna ocasión mi esposa y yo recibíamos en casa a un joven al que estábamos discipulando y a la par de que estábamos escuchando, me voy a abrir un poquito con ustedes, a la par de que estábamos escuchando sus situaciones de un joven de 24, 23 años que tenía en ese momento, el muchacho no me acuerdo, él nos platicaba de una chica que no le hacía caso, que se había ilusionado mucho él con ella, una chica de la iglesia, y él la estaba pasando mal porque para él esa era su batalla. Y a la par de que él nos contaba eso, mi esposa y yo estábamos pasando una situación económica muy difícil en la que a veces no teníamos dinero para las necesidades prioritarias. Y humanamente, mis hermanos, sí llegó a pasar por mi mente el decir, problemas los que tengo yo ahorita, ¿no? Ahorita los que tengo de que no tengo para darle el gasto a mi mujer, no sabemos si vamos a comer el día de mañana. Estoy exagerando, el Señor siempre, Sí. siempre dio la provisión, pero creo que para ser concreto en la pregunta, es que nunca como personas que discipulamos tenemos que hacer en menos las batallas que está pasando la otra persona y tenemos que siempre estar presente porque el Señor está haciendo algo con esas batallas que está pasando esa persona, así como lo está haciendo con las batallas que estamos pasando nosotros. Y creo que eso es hermoso en nuestro Señor, saber que Él atiende todas las necesidades y tenemos un Dios poderoso que es amoroso con toda su grey. Amén, amén. Bien, pues hemos llegado con al final de este episodio, con estas preguntas. Yo creo que fue muy enriquecedor escucharles su experiencia, lo que han aprendido, visto, vivido, sus propias luchas, y todo eso nos ayudó a responder las preguntas en el camino, ¿no es cierto? Se fueron definitivamente respondiendo. A manera de cierre, cada uno, si quiere compartir alguna palabra de ánimo, de motivación, de desafío para los que vean este programa. Roberto, ¿quieres a manera de conclusión, hermano, amigo, decir algo? Sí, claro que sí. Voy a dejar que el predicador salga. Este, Amén. Ahí en Lucas 9, alguien quiso seguir a Jesús y le dijo, Jesús, yo te quiero seguir. Y él dijo, pero primero ve arregla tus asuntos, bla, bla, bla. No le dijo eso. Le dijo, sígueme entonces. Jesús le dijo, sígueme entonces. Y él, el que le dijo eso, fue el que dijo, pero primero déjame ir a arreglar mis asuntos. Ujú, Pero primero ujú. puso una excusa para seguir a Jesucristo. Así es. ¿Cuál ha sido, pero tú primero? Mm, De ser discipulado por alguien, de ir a discipular a otros. ¿Cuál ha sido tu pero primero? Tu mm. pero primero puede cambiar el día de hoy. ¿Qué Ah, necesitas rendir a Jesucristo si es tu ego para ser discipulado por otros? Si es tu tiempo, si es tu vida misma. Todos necesitamos un Pablo y necesitamos a un Timoteo o varios Timoteos. Deja tu pero primero y sigue a amén. Jesucristo. Título de predicación, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu pero Pero primero? primero. Sí. Amén, amén. Gracias, gracias, Enrique, hermano. Sí, claro, yo justo estaba pensando en compartir para ustedes Romanos 12:10. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. Creo que a manera de conclusión, lo que hemos platicado es que el discipulado implica relación, pero una relación en la que haya afecto y un afecto genuino, hermanos. Tal vez algunos de los que están aquí conectados en nuestras propias historias de vida, nos costó trabajo recibir amor de alguna figura, padres, familia, etcétera, etcétera
etcétera, etcétera. El conocer a Cristo implica dejarnos amar, hermanos. No implica dejarnos amar, implica este, aprender que en la familia del Señor hay personas que auténticamente se están preocupando por ti, personas que auténticamente están orando por ti. Hermano, no te resistas, acéptalo. No viene del pastor César, no viene de Roberto Stevenson, no viene de Enrique Ramírez, viene del Señor Jesucristo que te quiere mostrar esa faceta de amor que a lo mejor en todo este tiempo tú no habías experimentado o habías experimentado de manera diferente. Déjame Mm. decirte, amado hermano y hermana, que el Señor nos llama a discipularnos en amor, y entonces ese amor va implícito cuando vienen palabras un poquito fuertes, ¿no? Como, oye, deja de hacer eso, de verdad tienes que dejar de hacer eso. Oye, te animo a que te esfuerces un poquito más en esto. No, no, no es el pastor César hablando, repito, no es Robert Stevenson hablando, es el amor de Dios hablando para bien, porque los planes del Señor siempre son de bien. Entonces, quedémonos con esos amados hermanos en Cristo. Amén, 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 amén. Y vaya, tocaste un punto, ya tomé nota aquí como de 3 cápsulas ahí para sacar temas y desarrollarlo, pero esto de dejarnos amar a veces nos cuesta tanto trabajo y por eso no nos abrimos. En fin, pues de verdad que yo agradezco el tiempo a cada uno de ustedes que se tomaron en medio de todas sus actividades y que fueron intencionales para estar en esta reunión. De verdad que pues les aplaudo, saben que les aprecio mucho y les aprecio y aprendo de ustedes, son muy inteligentes, de verdad, lo he visto, me he aprendido de ustedes cuando platicamos, cuando charlamos y saben, he visto que la gente, miren ustedes, un modelo a seguir. Entonces, por eso me atreví a extenderles esta invitación. A veces pensamos que nadie está mirando lo que hacemos, pero Dios lo está viendo, pero hablando de intencionalidad, nuestro discipulado, nuestra vida debe de seguir adelante y la gente les está mirando y aprendiendo de ustedes. Entonces, oro, saben que oro por ustedes, sé que oran por nosotros, por mí, por mi familia. Les agradezco su tiempo y me gustaría que, Robert, si nos bendices con una oración y que el Espíritu Santo de Dios pues llegue a todos los que estamos escuchando esto y que nos mueva y nos lleve a un compromiso más serio. Y con eso terminaríamos. Robert, por favor. Y gracias. Claro que sí. Gracias a ti, Pastor César. Antes de orar, nada más quería darte las gracias. Tú y tu familia son dignos de admirar. Honor a quien honor merece y ustedes merecen Gracias. nuestro honor. Son un Gloria a reflejo de Dios. Jesucristo para nosotros. Gloria a Oramos. Dios. Padre Celestial, venimos a ti en este momento en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, para darte las gracias, porque el día de hoy podemos decir que somos discípulos tuyos, Jesús. Y decimos, Espíritu Santo, ven en este momento. Tú sabes en dónde están todas las personas que nos están escuchando, por qué están pasando el día de hoy. Te pido que tú llegues a donde ellos están, a la situación en donde ellos están, y tú traigas consuelo, tú traigas libertad, Jesucristo. Que tú traigas paz que sobrepasa todo entendimiento a cada situación por la que estén pasando, Dios. Y Padre Celestial, gracias por todo lo que tú hablaste el día de hoy, Dios. Gracias porque fue de exhortación, porque fue de edificación, Dios. Y Padre Celestial, si hay personas que nos escucharon el día de hoy, que su paso de acción sea ser discipulado por otra persona, que tú pongas a las personas indicadas que necesitan discipularlos, Dios. Y que puedan morir a su ego, que mueran a su orgullo, Dios, y que puedan aprender de otra persona. Y y si su paso de acción es discipular a otros, Dios, que tú pongas a las personas indicadas a las que necesitan discipular, Padre Celestial, Dios. Y para acabar, Dios, decimos que nosotros somos discípulos tuyos, Jesucristo. Queremos estar contigo, Jesucristo. Esta noche
para ser como tú. Gracias, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. No, pues muchísimas gracias nuevamente. Nos despedimos y de verdad que aprecio mucho el tiempo que tomaron para estar con nosotros y pues ojalá que se dé en otra ocasión con otros temas que ya estamos aquí mirando por delante. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y pues que pasen buena noche y un saludo a su queridísima familia, por favor. Dios les bendiga.